El arquitecto José Villagrán García nace en México en 1901. Realiza sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Arquitectura. Se titula en 1923. Apenas egresado de la universidad, su vocación de maestro le hizo volver a las aulas en 1924 para crear la Cátedra de Teoría de la Arquitectura. En este libro se nos dice que hay 10 valores de la teoría de la arquitectura. El primero es lo útil en lo arquitectónico. Intentemos establecer una base de lo útil. Algunos filósofos incluyen lo útil entre lo que denominan bienes instrumentales. Un instrumento, como por ejemplo un lápiz, es un objeto que vale para el dibujante, no como fin, sino como medio para obtener los trazos de su dibujo. En este caso, el lápiz vale utilitariamente, tiene un valor útil de conveniencia. El primer aspecto lo denominaremos útil conveniente, lo útil como aprovechamiento del espacio delimitado o habitable, y el segundo, útil mecánico constructivo, lo útil como adecuación de los espacios delimitantes o edificatorios a funciones mecánicas de resistencia. Un ejemplo de estos dos aspectos podría ser una catedral. Para el primer aspecto podría ser la amplitud de las naves, que está condicionada como circulaciones y como espacios para estar. Y para el segundo aspecto, los espacios edificados o delimitantes del espacio útil de las naves, como son los pilares, las cubiertas abovedadas y los muros. El segundo punto es la lógica del hacer en la arquitectura. Este nos dice que hay 5 formas de verdad arquitectónica. La primera es concordancia entre material y apariencia. Se refiere a los materiales empleados en las edificaciones cuyas superficies aparentes a la vista corresponden a su propia naturaleza. Significa esto que una placa de mármol se vea tal cual su acabado es, sin pretender engañar al observador con una apariencia que corresponda a otro material. La segunda es concordancia entre forma y función. No solo el material de construcción se estatuye debe verse como es, sino que la forma que adopte en el organismo arquitectónico debe estar acorde con la función mecánica que le corresponde asumir. La tercera forma la constituye la concordancia entre forma y destino utilitario. Para entender mejor esto, pongamos un ejemplo. Es lógico que un vano que está hecho para iluminar adquiera la forma adecuada para eso. La cuarta es la concordancia entre formas exteriores. Este punto se refiere a que un edificio tiene que tener lógica entre el espacio interior y el exterior. No es sincero tener un estilo arquitectónico en la fachada y otro completamente distinto adentro. Y la quinta es la concordancia entre forma y tiempo histórico, es decir, que un edificio tenga el estilo arquitectónico de su época. El tercer valor son las formas de valor estético en la arquitectura. Esta consiste en condicionar la belleza. El primer punto dice que condicionar la belleza tiene que ser útil y conveniente. La arquitectura, como las otras artes, tiene sus condiciones particulares. Nace de las necesidades materiales. Lo útil es su primera finalidad. Requiere que todas sus obras manifiesten ser útiles. Por ejemplo, una columna que resiste la carga que opera sobre ella es útil y por ese solo hecho ¿resulta necesariamente bella? El segundo punto nos dice condicionar la belleza con base a la verdad. Este establece que la verdad y la sinceridad son condición en lo arquitectónico para alcanzar la belleza. Un claro ejemplo sería si una obra maestra de la arquitectura, por ejemplo el Petit Trianon de Versalles, se reproduce en otro sitio a la misma escala pero construido de otro material. Esta pierde su valor estético porque sus formas están engañando al espectador, ¿por eso están perdiendo su belleza física? Es claro que no. Lo que sucede con la reproducción es que al desintegrar sus valores arquitectónicos, pues la lógica del hacer ya no está presente, ni la utilidad tampoco, ni la función social menos. Solo vale plásticamente como forma óptica, armónica, estética y nada más. El cuarto valor es el carácter en la arquitectura. Contemplemos varios edificios consagrados como templos en diversos lugares y tiempos históricos. Si el templo es, por ejemplo, griego, su composición será del mismo estilo. Tendrá características particulares que lo califican como tal. Toda forma que encontremos a partir del conocimiento adquirido de que este tipo de edificio fue un templo griego, despertará en nosotros la idea de que nos formemos del culto griego. Cuando en los Estados Unidos nos topamos con edificios de esta forma típica, de inmediato los calificamos como exóticos, y con curiosidad entramos al recinto para comprobar que uno de ellos es un banco.
Como podrá verse, el carácter del templo nada tiene que ver con el efecto plástico que pueda despertar en el espectador educado. O sea, que si en este caso se ha manejado la proporción y la métrica con habilidad, el valor estético, o sea, la belleza de la composición exterior, es la misma. Y lo que nos sucede al entrar es comprobar que el destino e idea de templo griego chocan en nuestro juicio, contradicen la idea de templo que nos llevó a la fachada que ofrecíamos antes de entrar. El quinto valor es el estilo, modernidad y arcaísmo. Del tema anterior nos introdujimos sin querer al estilo, aquellas formas estéticas que considerábamos características de la arquitectura, que al unirse varias de ellas en una época y lugar en común se forma un estilo. La modernidad será en arquitectura aquella que posea estilo y el que al poseerlo pertenecerá a su tiempo histórico y lugar geográfico. Lo arcaico será aquello que contradiga a su tiempo y a su lugar histórico, aquello que tenga estilo negativo en cuanto al estético o extemporáneo,